Introducción, SEO negro. No se mueva o muere. Las palabras resonaron. En la vela de Haschoff Mason. Lumié como una bala a través del cristal. Todos los tenedores se congelaron en el aire. Todas las miradas en aquel comedor de altos techos se clavaron. En el arma temblorosa. Y en él, multimillonario cuya vida pendía ahora de un hilo. Pero la única persona que no se inmutó fue Aliyah Johnson. Aliyah permaneció completamente inmóvil, con una bandeja de cócteles en la mano, la etiqueta dorada con su nombre brillando sobre su piel morena. Tenía 25 años, era guapísima, estaba en forma, con el pelo recogido en una elegante coleta, sus ojos marrones tan penetrantes como las luces de la ciudad. Afuera, la gente la veía todas las noches y apenas la miraba. Pero esta noche, cada alma en la sala la observaba. Esta noche, su historia, la historia de una persona negra que había moldeado toda su vida, finalmente, obligaría al mundo a prestar atención. La lluvia azotaba las calles de Nueva Orleans. Dentro, el tiempo se arrastraba. Michael Whitmore, el multimillonario blanco, director ejecutivo, permanecía inmóvil en su mesa, a 60 centímetros de Aliyah, a 20 metros de comprender su mundo. Aliyah escuchó los susurros que silbaban a través de los manteles blancos. Las reglas tácitas. Camarera negra. Lugar equivocado. Momento equivocado. Las manos del pistolero temblaban, el sudor le perlaba la frente. Volvió a ladrar, con la voz quebrada. Dije, no se muevan. Nadie se atrevió, excepto Aliyah. En esa fracción de segundo, todo lo que había aprendido sobre el miedo, sobre la dignidad, sobre lo que significa ser invisible e inolvidable a la vez, se desmoronó. Ella clavó la mirada en el pistolero, sin suplicar, sin enfadarse, con calma. Fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que a veces la persona más tranquila de la sala es la más peligrosa. Lo que sucedió después se comentaría en todos los bares, salas de juntas y redes sociales de Estados Unidos. La historia de una mujer negra que se interpuso entre el caos y el poder, obligándolos a ambos a reconocerla. Esta es una historia negra que jamás olvidarás. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. No te pierdas lo que sigue, porque no creerás lo que sucede después. Antes de que el mundo viera a Aliyah Johnson mantenerse firme en medio de la tormenta, la veían como una simple camarera. Nació y creció en el 9º distrito, donde las calles se inundan antes del amanecer y las oportunidades se esfuman con la lluvia. Su madre, Gloria, era enfermera y trabajaba turnos dobles. Su padre había desaparecido antes de que aprendiera a caminar. Aliyah creció aprendiendo a mantener la cabeza baja, a moverse con discreción y a no dejar que la ira la dominara. Pero nunca pasó desapercibida. En cualquier lugar, su presencia era como una chispa. Alta, atlética, de piel, color castaño pulido, con un rostro que parecía contener tanto dulzura, como una fuerza inquebrantable. Sus ojos eran ventanas a todo lo que había superado. Los chicos de su instituto solían llamarla reina, mitad con admiración, mitad con burla. Ella nunca dejó que vieran lo difícil que era seguir adelante. En cambio, trabajaba después de clase, en turnos de fin de semana, cualquier cosa para ayudar a Gloria a pagar el alquiler y las medicinas. Esa misma determinación la llevó a Maison. Lumière. El restaurante era de la vieja aristocracia. Suelos de mármol, lámparas de araña doradas. El tipo de lugar donde ser negro significaba que tu rostro apareciera en la foto del personal, nunca en la nota de prensa. Los otros camareros bromeaban en voz baja en la cocina. Pero en el salón, todos los camareros negros sabían que debían pasar desapercibidos, desaparecer cuando el ambiente se ponía tenso. Esta noche,
Nada de eso. Funcionó. Michael Whitmore estaba sentado en el mejor sillón del local, con una servilleta de lino blanco, doblada en el regazo, y la fuerza de su imperio reflejada en su voz. Forbes lo llamaba el artífice de reyes de Silicon Valley. Había crecido en Connecticut, con todas las puertas abiertas y todos los riesgos cubiertos. El mes pasado, se hizo viral por una entrevista, en la que restó importancia a la diversidad, considerándola una buena idea, pero no una estrategia de negocios. En esta ciudad, en este restaurante, no importaba que fuera el hombre más rico del lugar. Esta noche, era simplemente un blanco. La gente notaba las diferencias. En ese salón, se podía ver en la forma en que los anfitriones miraban nerviosamente a la cocina cada vez que Aliyah pasaba, o en cómo las clientas blancas apretaban con más fuerza sus bolsos cuando el camarero negro recogía los platos. Era un lugar donde las reglas estaban escritas y no escritas, y todos los negros aprendían a interpretarlas rápidamente. Pero no esta noche. Esta noche, las reglas estaban a punto de cambiar. Porque cuando el caos entró por esa puerta, todas las miradas se posaron en la única persona que nadie esperaba que salvara el día. La lluvia del exterior golpeaba el cristal con fuertes olas, amortiguando los sonidos lejanos de Bourbon Street. Dentro de Maison Lemieux, el aire estaba impregnado del olor a mantequilla, ajo y miedo. Momentos antes, el único drama había sido un vaso de merlo derramado y el suave ardor del jazz que llegaba desde el fondo. Pero cuando el hombre enmascarado irrumpió por la puerta principal, el tiempo se fracturó en 1000 pedazos. Su entrada fue desesperada y ruidosa. No elegante ni planeada. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar el cristal de las mesas. El hombre era joven, negro, quizá de unos 20 años, vestido con vaqueros holgados y una sudadera con capucha de los Sands desgastada, con el rostro oculto tras un pasamontañas barato. Blandió una pistola, con mano temblorosa, y escudriñó la sala, con los ojos desorbitados y temblando. Todos al suelo. Muévanse o disparo. Gritó, con la voz ronca, quebrada. Las servilletas cayeron, los cubiertos tintinearon y una ola de pánico recorrió el comedor. Incluso la banda se detuvo a mitad de una nota. Aliyah sintió que su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Había visto armas antes, en las esquinas de su ciudad natal, en la televisión, cuando las noticias olvidaban los nombres de las personas que se parecían a ella. Observó la sala, como los invitados blancos se agachaban bajo las mesas, como la anfitriona se quedó paralizada con los labios entreabiertos, como los demás empleados negros se pegaban instintivamente a la pared. Michael Whitmore se enderezó en su silla, intentando proyectar confianza, pero le temblaban las manos sobre el mantel. El pistolero lo reconoció al instante. Algo relacionado con el poder y el dinero debía de haberlo influenciado. Se dirigió directamente a la mesa del multimillonario, presionando la pistola contra la sien de Michael. «Vacía tus bolsillos. Todo. Y tú también». Apuntó con el arma a Aliyah. «Ven aquí. Te vas a asegurar de que haga lo que te diga». Los clientes observaban con los ojos muy abiertos, algunos intentando grabar con sus teléfonos, otros paralizados por el miedo. Una mujer susurró, «¿Por qué ella? Que el personal se encargue de los suyos». Las palabras hirieron, la confrontación comenzó, Black Story, pero Aliyah las ignoró. El jazz, el lujo, la distancia entre las mesas y las vidas. Todo se hizo añicos en un instante. Y ahora, en el centro del caos, todos se vieron obligados a mirar a Aliyah Johnson no solo como una camarera, sino como la línea entre la supervivencia y el desastre. Aliyah se movía lenta y firmemente,
cada músculo calculando el espacio entre la vida y la muerte. Dejó su bandeja, levantó las manos lo justo para mostrar que no tenía malas intenciones. Su mente trabajaba a toda velocidad, no por miedo, sino por concentración. Había visto hombres sin nada que perder. Sabía a qué olía la desesperación, y estaba presente en toda la habitación. Las manos del pistolero temblaban tanto que Aliyah podía oír el ruido de la pistola. Sus ojos iban de Michael a ella y viceversa. Estaba sudando y respiraba demasiado rápido. «No juegues conmigo», espetó, presionando aún más el frío acero contra la cabeza del multimillonario. Aliyah habló con voz baja, tranquila y clara. Lo suficientemente suave para no sonar amenazante, pero lo suficientemente firme para captar la atención. «No tienes que lastimar a nadie. Nadie va a llamar a la policía. ¿Quieres dinero? Bien. Déjame ayudarte a conseguir lo que necesitas. Nadie aquí quiere morir esta noche». Lo observó. No miró el arma. Ella observó su cuerpo. La forma en que le temblaba la rodilla izquierda, el tic en la mandíbula, la lágrima que resbaló por su mejilla. La habitación estaba en silencio. Todas las miradas iban del chico tembloroso a la mujer, que parecía casi indestructible. El multimillonario, a pesar de todo su poder, parecía impotente. Aliyah se acercó, sin apartar las manos de él, con una voz suave como la lluvia. «Mírame», le dijo al pistolero, mirándolo fijamente. «En realidad no quieres hacer esto. Sé que tienes miedo. Yo también crecí en esta ciudad. Ambos sabemos lo que es tener miedo». Un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Un destello de algo dolorosamente familiar. Aliyah lo empujó suavemente. «Déjame encargarme de esto. Quédate con el arma. Le vaciaré la cartera, el reloj, todo. Solo. No aprietes el gatillo». Alguien al fondo susurró, «porque habla como si lo conociera». Pero nadie se movió. El pistolero asintió levemente, bajando el arma un poco. Aliyah buscó la cartera de Michael, moviéndose despacio, narrando cada movimiento para que nadie entrara en pánico. No era solo valentía. Era instinto de supervivencia aguzado por años de caminar sobre precipicios invisibles para los demás. En ese momento, Aliyah Johnson no solo sobrevivía. Dominaba la situación. Y por primera vez, la esperanza se abrió paso entre el miedo. Mucho antes de que Aliyah se encontrara cara a cara con un arma, había aprendido que el mundo no estaba hecho para proteger a las chicas como ella. La ciudad se lo había enseñado desde pequeña. Sirenas a medianoche, cristales rotos en la acera, cinta policial ondeando al viento. La primera vez que vio a alguien recibir un disparo, tenía 9 años, mirando por la ventana mientras su mamá la apartó, susurrando oraciones que el mundo no podía oír. La madre de Aliyah, Gloria, trabajaba en el turno de noche en un hospital, limpiando sangre del suelo, cambiando sábanas en la sala de urgencias. Solía llegar a casa agotada, con los ojos enrojecidos y las manos agrietadas por la lejía. Aún así, Gloria le hacía trenzas a Aliyah todas las mañanas, tarareando gospel en voz baja, y le decía: «Cariño, tienes que caminar por esta vida con la frente en alto. Intentarán quebrarte, pero tú, mantén tu corona». Pero no fue solo el mundo exterior lo que dejó cicatrices. Hubo un día, años atrás, que Aliyah revivía. En su mente cada vez que las cosas se ponían difíciles. Había ganado una beca para una escuela secundaria privada en la zona alta de la ciudad, una de las pocas chicas negras en un mar de uniformes blancos y sonrisas forzadas. Los profesores hablaban de diversidad, pero nunca de pertenencia. Oyó susurros en el pasillo, sintió miradas fijas en su mesa del almuerzo, oyó su nombre distorsionado. En bromas. Un día, alguien grabó la palabra con N en su casillero. La escuela lo consideró un
Incidente desafortunado y le ofreció un nuevo casillero, no una disculpa. Esa noche, Aliyah llegó a casa en silencio, con lágrimas que le escocían las mejillas. Su madre la abrazó, meciéndola suavemente, mientras le susurraba: «Su odio no puede alcanzarte si sabes quién eres». Desde esa noche, Aliyah construyó una coraza alrededor de su corazón, lo suficientemente fuerte como para sostenerla durante la universidad, a través de rechazo tras rechazo, a través de trabajos en restaurantes donde la gente la asumía invisible, cada cliente grosero, cada propina que se esfumaba, cada vez que la llamaban chica en lugar de por su nombre, todo eso la endureció. Pero nunca la volvió cruel. En cada momento difícil, escuchaba la voz de su madre: «Eres más de lo que ven. Eres más de lo que temen». Ese era su poder. El poder silencioso. De esa clase que te permite mirar al miedo a los ojos sin pestañear. Y esta noche, mientras se enfrentaba a un arma temblorosa, ese poder la mantuvo firme. Sus cicatrices no eran una debilidad. Eran la razón por la que sabía exactamente cómo sobrevivir. Porque en un mundo que te juzgaba antes de hablar, sobrevivir era más que suerte. Era habilidad. Y Aliyah Johnson la había dominado. La tensión dentro de Maison Lumiere se hizo más aguda que un cristal roto. Cada segundo que Aliyah y el pistolero permanecían en el centro del caos, las reglas tácitas y los nervios a flor de piel en la sala se tensaban aún más. Afuera, los truenos sacudían las ventanas. Adentro, la tormenta estaba hecha de miedo y algo más antiguo, algo más cruel. Aliyah sentía las miradas sobre ella, cargadas de sospecha y juicio. Algunos invitados susurraban desde sus escondites, sin siquiera intentar bajar la voz. Por eso no deberían dejar entrar a cualquiera. ¿Sabes qué? Ella está metida en esto. Mírala. Las palabras dolieron, no por ser nuevas, sino porque eran tan previsibles. Un hombre, blanco, mayor, con un reloj caro que brillaba en su muñeca, gritó: «Que alguien la detenga. Está trabajando con él». Su voz resonó en el restaurante, aguda y desagradable. El miedo en su rostro no se debía solo a la pistola. Se debía al color de piel de Aliyah. Su presencia, su desafío al negarse, a ceder o suplicar. La mandíbula de Aliyah se tensó, pero su voz no se quebró. Se mantuvo firme incluso cuando el prejuicio de la sala pasó de susurros a acusaciones abiertas. Michael Whitmore, con las manos retorcidas, aún temblando, la miró. Por primera vez, pareció verla de verdad. No solo como una camarera, sino como una persona que se interponía entre él y la muerte. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, la de él, llena de terror, la de ella, de algo más profundo, fuerza y decepción. Fue como si todas las historias que había ignorado, sobre raza, injusticia y el precio de ser diferente, lo golpearan de repente. El pistolero también percibió el cambio en el ambiente. Miró a Aliyah, luego al multimillonario, con un destello de confusión en sus ojos. El juicio en la sala era omnipresente, dirigido a ambos, dividiendo el mundo según una línea tan antigua como la propia ciudad. Incluso el personal estaba dividido. Algunos se aferraban a las paredes, desesperados por pasar desapercibidos. Otros observaban a Aliyah con una mezcla de esperanza y temor, como si tal vez, solo tal vez, ella pudiera romper el ciclo. Fue el tipo de momento del que Nueva Orleans hablaría durante años. Una onda expansiva social, un espejo que mostraba todas las verdades incómodas que la gente intentaba ocultar tras el dinero y las buenas maneras. Y en ese momento crítico, Aliyah comprendió que esa noche no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de mantenerse firme ante
Cada etiqueta, cada insulto, cada persona que alguna vez le había dicho que no pertenecía. En ese momento, con una pistola apuntándole a la cabeza, y el mundo reducido a un solo. Respiración temblorosa, Michael Whitmore sintió algo que no había sentido en años. Impotencia. Durante décadas, su dinero y estatus habían sido un escudo. Estaba acostumbrado a que la gente lo escuchara, se apartara, tratara su palabra como ley. Nunca se lo pensó dos veces. Sobre quién lo atendía, quién barría los pisos, quien vivía en las sombras de la ciudad. Pero esa noche, nada de lo que había construido podía salvarlo. Su mente daba vueltas, repasando cada triunfo en la sala de juntas, cada risa desdeñosa ante las cuotas de diversidad, cada vez que había desestimado la historia de alguien como exagerada. Ahora, sentado a centímetros de la muerte, la única persona que se interponía entre él y el gatillo era una joven negra a la que nunca había notado. Hasta esa noche, el miedo de Michael era visceral, instintivo, más grande que la propia pistola. Vio destellos de su vida, los clubes universitarios, las vacaciones exclusivas, la forma en que podía dejar atrás los problemas con una llamada o un simple pago con tarjeta. Recordó cómo, apenas unas semanas atrás, les había dicho a una sala llena de inversores que la gente debía salir adelante por sus propios medios. Pero al ver a Aliyah ahora, comprendió lo inútiles que eran esas palabras. En un mundo que ya tenía el control. Aliyah lo miró, con el rostro indescifrable, pero su mensaje. Claro, ahora lo ves, ¿verdad? Ves lo que se siente estar a merced de otra persona. Que tu destino lo decida el humor de un desconocido o los prejuicios de una sala. Por primera vez, Michael vio el restaurante. La mirada ansiosa reflejaba su furia, el lenguaje cifrado, la doble moral. Vio la sospecha en los rostros a su alrededor y supo con repentina claridad que había sido parte del problema. El miedo que antes tenía que ver con el arma ahora se debía a algo más profundo, enfrentarse a sí mismo. Por un largo momento, no le importó el dinero, ni la reputación, ni siquiera la supervivencia. Le importaba la verdad. La habitación quedó en silencio. Todos paralizados por el choque entre el privilegio y el dolor. Y en ese silencio, las defensas de Michael finalmente se resquebrajaron. Por primera vez en su vida, sintió lo que significaba ser impotente, ser juzgado por algo que no podía cambiar. Mirar a otro ser humano y ver no solo su lucha, sino también su valentía. Y se dio cuenta con vergüenza y asombro de que Aliyah lo estaba salvando, no solo del arma, sino de sí mismo. Las manos de Aliyah no temblaron ni una sola vez. Cada movimiento era medido, cada palabra elegida con cuidado. La respiración del pistolero era entrecortada, cada inhalación más fuerte que la anterior. El cañón seguía apuntando a la cabeza de Michael, pero la energía en la habitación estaba cambiando, peligrosa, volátil, pero aún no desesperanzadora. Dio un pequeño paso hacia ella, sin apartar la mirada del joven que sostenía el arma. Escúchame, dijo con voz firme y cálida. Tienes miedo, lo sé, pero ese no eres tú. Lo veo en tus ojos. No quieres lastimar a nadie. Solo quieres que alguien te escuche. Él parpadeó con fuerza, como si sus palabras calaran más hondo que cualquier amenaza. Sus ojos recorrieron la habitación, percibiendo el miedo, la sospecha, el juicio. La mayor parte iba dirigida a él. Algo se reflejaba en su propia piel. Nunca escuchan. No a gente como nosotros, dijo con la voz quebrada. Lo único que ven es una amenaza. Lo único que quieren es olvidar que existimos. Aliyah asintió lentamente, comprendiendo el dolor que se escondía tras la ira. Conozco esa sensación. Confía en mí. Pero si aprietas el gatillo, no recordarán nada más de ti. No dejes que te conviertan en el villano de su historia.
La mano del pistolero temblaba, su resolución se desvanecía. Michael se atrevió a hablar, con la voz apenas un susurro. Por favor, no tienes que hacer esto. ¿Quieres dinero? Tómalo. ¿Quieres una salida? Podemos encontrar una solución. Solo no tires tu vida por la borda. Por primera vez, el pistolero parecía perdido, como un niño que se había equivocado de camino y había terminado demasiado lejos de casa. Aliyah extendió la mano lentamente, con cuidado, ofreciéndole no solo la cartera del multimillonario, sino también la suya. Tómala. Todo lo que tengo. Pero déjalo ir. Déjanos ir a todos. Muéstrales quién eres en realidad. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso la lluvia parecía esperar, conteniendo la respiración. El arma bajó un poco, luego un poco más. Las lágrimas resbalaron por las mejillas, detrás de la máscara, dejando marcas. No quería esto, susurró. Simplemente no veía otra salida, asintió Aliyah, con la voz cargada de compasión. Siempre hay otra salida. Déjame ayudarte a encontrarlo. Y en ese frágil espacio entre la violencia y el perdón, algo en el joven finalmente se rompió. Lo suficiente para dejar que la esperanza renaciera. A medida que el agarre del pistolero se debilitaba y el miedo de la habitación se desvanecía lentamente en una tensa redención y reforma, Black Watris. Silencio, algo cambió en la mente de Aliyah. Había una quebrada en su voz. Algo familiar, un dolor que ella reconocía de los cientos de días difíciles de su infancia. Observó cómo sus ojos parpadeaban, cómo sus manos temblaban al ritmo de la lluvia torrencial del exterior. De repente, lo recordó. No su nombre, sino el eco de su rostro del barrio, tal vez unos años más joven. No era un extraño en absoluto. Era el hermano de alguien, el hijo de alguien, un chico, al que había visto patinando cerca de la tienda de la esquina, riendo con amigos antes de que la ciudad lo atrapara. El propio recuerdo de Aliyah destelló, cuando ella tenía su edad. Caminaba a casa pasando junto a solares vacíos y ventanas tapiadas, deseando que alguien le dijera que las cosas mejorarían. Ahora miraba a alguien a quien nunca se le había dado esa esperanza. Se volvió hacia él con suavidad, cuidando de no asustarlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, no para tomar el control, sino para devolverle un poco de dignidad que todos los demás en la sala le habían arrebatado. Él vaciló, con los ojos brillando con un miedo diferente. Ahora, Halin, susurró, apenas audible. Un murmullo recorrió el restaurante. La gente ya no miraba a una amenaza sin rostro. Veían a una persona, un joven asustado y desesperado cuya historia nunca se había contado. Algunos comensales desviaron la mirada, incómodos con esta nueva verdad. Otros se quedaron mirando, con preguntas acumulándose en sus mentes sobre cómo alguien como Hayen había terminado allí. La verdad era más dura de lo que nadie quería admitir. Haylen no venía de otro mundo. Había trabajado en la cocina el año anterior. Antes de la pandemia, antes de los recortes de personal, antes de las subidas de alquiler y la enfermedad familiar. La propia empresa de Michael era dueña del inmueble que había provocado el aumento del alquiler del apartamento de Haylen. El sistema que había ayudado a algunos a conseguir viviendas dignas también había empujado a otros al límite. Los ojos de Michael se abrieron de par en par al reconocerlo. Ahora veía. Pai. Afortunadamente, el chico que empuñaba el arma. Era alguien a quien sus decisiones habían ayudado a quebrar. La máscara, la amenaza, la violencia, nada de eso era casualidad. En ese momento, la verdad golpeó con fuerza. Nadie en esa habitación era inocente. La línea entre víctima y villano se desdibujó, y, por primera vez, todos se vieron obligados a afrontar las consecuencias de mirar hacia otro lado.
Y para Aliyah, para Michael y para Hayen. No había vuelta atrás a la ignorancia. Solo un camino hacia la luz. De los secretos finalmente revelados. La tensión en el aire era tan densa que se podía palpar. Cada latido en Maison Lumière se hundía al ritmo del reloj de pared. La lluvia golpeaba las ventanas, pero dentro, la única tormenta era el choque del miedo, la culpa y la esperanza. Aliyah mantuvo la voz baja, con la mirada fija en Hayen. No hablaba solo por él, sino por todos los presentes, que alguna vez habían sido invisibilizados. Hayen, no tiene por qué terminar así. No estás solo. Sé que estás sufriendo, pero deja ir a esta gente. Déjate ir. Suelta el arma y salgamos de aquí juntos. Primero, no se movió. Años de ira, vergüenza y supervivencia se enredaban en esa arma. Su único escudo contra un mundo que nunca lo escuchaba. La multitud retrocedió. La voz del anciano antes rompió el silencio. Está mintiendo. Disparará en cuanto le des la espalda. Aliyah se giró, encarando a la multitud tanto como a Hayen. Todo tu miedo, tu odio, es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Quieres que esto termine? Hazle saber que lo ves. No solo como un titular, sino como una persona. Michael, conmocionado pero con la mirada lúcida, se puso de pie. Puso una mano temblorosa sobre el hombro de Aliyah y pronunció sus palabras lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Él trabajaba para mí. No sabía su nombre. Es mi culpa. No saldremos de aquí a menos que confiemos el uno en el otro ahora. La atmósfera cambió. La pistola en la mano de Hayen bajó aún más. Aliyah vio su oportunidad, una posibilidad medida en centímetros y latidos. Dio un paso al frente, con las manos aún en alto. Puedes acabar con esto. Tienes el poder ahora mismo. No sobre nosotros, sobre tu propia historia. Los dedos de Hayen se tensaron, luego se aflojaron. La pistola cayó al suelo con un estrépito, resonando en el restaurante como un trueno. Por un momento, nadie se movió. Entonces, como si rompiera un hechizo, Aliyah lo rodeó con sus brazos, sosteniéndolo mientras sus rodillas cedían entre sollozos de alivio. Las sirenas aullaban a lo lejos, luces azules y rojas, pulsando a través de las ventanas empañadas. Pero, adentro, reinaba el silencio. Nadie corrió. Nadie gritó. En ese momento, solo eran un joven, una camarera y un multimillonario. Ya no eran enemigos, solo sobrevivientes de una noche que lo cambió todo. Y cuando la policía irrumpió con las armas desenfundadas, Aliyah se interpuso entre Hayen y su juicio, porque esa noche era más que una testigo. Ella fue la razón por la que la tragedia se convirtió en una segunda oportunidad. En los días que siguieron, Maison Lumière permaneció cerrado. Las camionetas de noticias abarrotaban la estrecha calle, y la historia se extendía por Nueva Orleans y mucho más allá. Camarera negra salva a multimillonario CEO aparecía en todos los titulares. Las fotos del rostro de Aliyah, firme, hermoso, sin complejos, se convirtieron en un símbolo, no solo de valentía, sino de una verdad más profunda que la ciudad ya no podía ignorar. Las redes sociales estallaron, y cada publicación analizaba lo que realmente sucedió esa noche. Algunos llamaban a Aliyah una heroína, otros debatían las decisiones de Hayen. Algunos exigían castigo, otros justicia. Por un momento, todo el país se vio obligado a hacerse la misma pregunta: ¿cómo pasa un joven de ayudante de cocina a secuestrador desesperado en cuestión de meses? Aliyah observaba el bullicio desde su pequeño apartamento,
Su teléfono vibraba con mensajes de desconocidos, agradecimientos, disculpas, incluso ofertas de trabajo y becas universitarias. Estaba agradecida, pero también sentía algo más pesado. Una responsabilidad, porque aunque ella había sobrevivido, sabía que muchos otros no habían tenido la misma oportunidad. El personal del restaurante se reunió por primera vez tras la crisis. Los rostros estaban cansados, las miradas aún atormentadas. El gerente, que siempre había guardado silencio sobre las propinas injustas y los clientes groseros, finalmente habló: no vamos a volver a la normalidad. La normalidad no funcionó. Michael Whitmore, fiel a su palabra, hizo pública su historia. Se disculpó no solo con Aliyah, sino también con Hayen y con todos aquellos que alguna vez fueron ignorados en su imperio. Prometió financiar servicios de salud mental y asistencia legal para los trabajadores de restaurantes de toda la ciudad. Y lo que es más importante, asistió a todas las reuniones de personal, sentándose en la misma mesa que todos los demás. Los funcionarios de la ciudad fueron llamados a rendir cuentas. Los medios locales publicaron reportajes sobre la desigualdad en la vivienda, el salario mínimo y el sufrimiento silencioso detrás de cada sonrisa por propinas. Iglesias y líderes comunitarios organizaron círculos de escucha. Por primera vez, voces como las de Aliyah y Hayen fueron escuchadas, y sus historias fueron escuchadas no solo como una tragedia, sino como una advertencia y una esperanza. Hayen, detenido pero vivo, le escribió una carta a Aliyah desde la cárcel. Le agradeció por haberlo visto, por haberlo detenido antes de que cometiera un error impensable. Terminó con una promesa: intentaré ser el K. ¿Qué clase de hombre creíste que yo podía ser, aunque solo fuera por un segundo? Aliyah sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana. Pero mientras caminaba por la ciudad, su ciudad, sintió que las miradas se cruzaban con la suya de forma diferente. Menos miedo, más respeto, tal vez incluso un poco de esperanza. Y pensó que eso era un comienzo. Pasaron los meses y la historia desapareció de la primera plana, pero sus lecciones resonaron por toda la ciudad. En Maisons-Lumière, ahora cuelga una placa junto a la puerta, grabada no solo con el nombre de Aliyah, sino con una promesa: te vemos. Te escuchamos. Todos pertenecen. Aliyah seguía trabajando en sus turnos, pero todo era diferente. Se dio cuenta de cómo la gente hablaba, cómo se escuchaban. Los clientes habituales le preguntaban por sus sueños, no solo por sus bebidas. Por primera vez, se sintió más que invisible. Se sintió vista. Ella vio cómo Michael cumplía su palabra, no solo con las donaciones, sino también cambiando sus propios hábitos, invitando al personal a la mesa, guiando a los jóvenes y admitiendo sus errores. El restaurante se convirtió en un lugar donde nacían nuevas historias. Los clientes dejaban notas en las servilletas, mensajes de agradecimiento, de disculpa, de esperanza, y la carta de Hayen permanecía doblada en la cartera de Aliyah, un recordatorio de que el mundo podía cambiar con un solo acto de empatía, con un momento de valentía cuando más importaba. La ciudad no había sanado todas sus heridas. Pero, silenciosamente, las cosas estaban cambiando. Una noche, después de cerrar, Aliyah estaba de pie en la acera, respirando el aire húmedo de Nueva Orleans, la ciudad vibrante de música y posibilidades. Pensó en su propio camino, en lo lejos que había llegado, en cuánto trabajo aún quedaba por hacer. Ella entendía ahora que ser valiente no se trata de no sentir miedo jamás. Se trata de mantenerse firme incluso cuando la voz tiembla. Se trata de ver a la persona detrás del titular, escuchar antes de juzgar. Elegir construir puentes en lugar de muros. Quizás eso es lo que realmente significa una historia negra. No solo sobrevivir, sino ayudar a quien esté por venir. No solo ser visto, sino ver a los demás. No solo romper ciclos, sino comenzar otros nuevos, basados en el respeto, la justicia y la esperanza. Así que la próxima vez que veas a alguien ignorado,
a alguien luchando o a alguien que se mantiene firme ante la adversidad, recuerda esta noche. Recuerda que el verdadero cambio comienza con una sola decisión, un solo acto de valentía. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para leer más historias negras inspiradoras y únete a nuestra comunidad porque juntos podemos convertir pequeños momentos en algo inolvidable. Tu voz importa. Sé el cambio.